Bueno, hemos tenido la bendición de estar hablando en este mes de junio, que fue el mes del Padre, ¿verdad? Hemos venido hablando de hombres que bendicen nuestra vida. Hablamos de un hombre que caminó con Dios. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? ¿Verdad? Enoc caminó con Dios y nos deja enseñanzas. Una persona que vivió hace como 6,000 años y sigue siendo de gran influencia para nosotros. Luego hablamos de alguien que Dios levantó de en medio de las ruinas. ¿Quién era? El reconstructor de los muros, Nehemías. Y hablamos de Nehemías, el director de proyectos por excelencia, y cuántas enseñanzas pudimos aprender de él. Y luego este día viernes hablamos de Bernabé y dijimos alguien que promueve a otros, que levanta a otros. Y yo quisiera invitarle hoy a que abra su Biblia, si tiene su Biblia, que la abra en el libro de Éxodo capítulo 18. Hermanos, muchas veces nosotros estamos por la vida y creemos que podemos hacer las cosas solos. Yo quiero decirle, no hay mentira más grande que creer que podemos vivir solos. Yo no sé si usted ha visto hay un video por ahí en las redes que es un chistecito, ¿verdad? Y dice, yo quisiera irme lejos, ¿verdad? Donde no me encuentre nadie, y ponen un video de una casa en una montaña donde es inaccesible y está lejísimos. Y yo creo que todos hemos pasado por decir, yo quiero vivir ahí en esa montaña donde nadie se me acerque. Oiga, y el día que se enferme y necesite un médico, y el día que necesite, podríamos ir cosa por cosa. El ser humano está hecho para vivir en comunidad. Diga conmigo, comunidad. Por eso es importante entender que en el caso de nosotros, como una iglesia inmigrante, estamos en este país, necesitamos esa comunión y comunicación con los demás para poder desarrollarnos apropiadamente. Aún la iglesia misma, dentro de las disciplinas espirituales, tiene la comunión, la vida en comunidad. Necesitamos relacionarnos con otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Creo que solo 2 están de acuerdo conmigo. Los despiertos digan amén. Ahora los dormidos, por favor, digan amén. Hay un hombre que enseña muchas cosas. Este hombre es Jetro. Jetro es el suegro de Moisés. Y el suegro de Moisés aparece poco tiempo en la Biblia, unas cuantas páginas, pero nos deja una gran enseñanza. Y aunque hay muchas cosas que podríamos hablar de Jetro, hoy vamos a hablar de 3 cositas. Pero básicamente es que nosotros, como seres humanos, necesitamos aprender a vivir en comunidad. Una vez más, diga conmigo, vivir en comunidad. ¿Sí? Entonces le doy las 3 cosas básicas de las que vamos a hablar hoy. La primera es que una fe heredada, en el caso de Jetro, se convirtió en una convicción. Ya lo voy a explicar. El segundo punto es que Jetro pudo detectar el cansancio antes del colapso. Y vamos a hablar también que es colapsar cuando uno trabaja y no descansa. Y en tercer lugar, pues vamos a hablar de que Dios nunca diseñó la vida para vivirla solos. Fuimos hechos para habitar en comunidad. Dígame amén otra vez, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a entrar comenzando con la lectura de esta parte. Éxodo capítulo 18, ¿ya lo tiene? Éxodo 18. Vamos a leer algunos versículos ahí, desde el versículo 8 al versículo 12. Me puede seguir con la vista. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlos librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, ¿cómo dijo él? Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Lea fuerte conmigo este versículo. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Vamos a hablar un poquitito de Moisés antes de hablar de Jetro. Moisés es hebreo, es de la familia de los hebreos.
nace en Egipto y cuando nace Faraón ha dado una orden ejecutiva de matar a todos los niños menores de 2 años. Parece que Moisés, ya hablamos el otro día, era un poquito llorón y no lo pudieron ocultar más de 3 meses, así que lo pusieron en una canasta con asfalto y brea y la pusieron en el río cerca de la princesa, ¿verdad? De donde estaba la hija de Faraón, y lo encuentran y lo rescatan. Y la hermana de Moisés, que se llamaba María, va y le ofrece a la princesa y le dice: yo te puedo conseguir a alguien que lo cuide. Y dice: tráeme a alguien que lo cuide, y trae a la mamá de Moisés que lo cuida y le pagan por eso, y Moisés se vuelve Moisés. Crece como un príncipe en el palacio, y hay un momento en el que él cree que se las puede todas, mata a un egipcio, y después los mismos hebreos están peleando y él les dice: no estén peleando, y le dicen a Moisés que se han dado cuenta que él ya mató a alguien, y Moisés sale huyendo. Digan conmigo: migración. Porque él tuvo que emigrar al desierto. Y cuando llega al desierto se encuentra con alguien bien interesante. Un hombre que tenía 7 hijas. Las 7 hijas pastoreaban el ganado, tenían vacas, camellos, ovejas. Y Moisés llega huyendo de Faraón, el hombre más importante del imperio. Está en la tierra de Madián. Y Jetro le ofrece un lugar donde quedarse, pero antes de eso Moisés entró en una pelea con los pastores que estaban sacando a las mujeres que estaban dándole de beber a las ovejas en el pozo, y dice que Moisés defendió. No sabemos si peleó físicamente con ellos, pero pareciera por el lenguaje bíblico que Moisés, huyendo de haber matado a alguien, ya no quiso pelear, sino que abogó. Algunos dicen, sacó agua para las ovejas de los pastores y agua para las ovejas de el ganado de las hijas de Jetro, y se ganó el corazón de Jetro. No solamente se ganó el corazón de Jetro, sino que se ganó la hija también. ¿Sí? ¿Cuántas hermanas han ido aquí al Woodbury Commons? ¿Usted no ha ido? Se lo recomiendo, está cerca. Cómprenos algo y nos regala algo. Ahí está Sephora. ¿Ha visto ese Sephora? ¿Sí? ¿Lo conoce? ¿De dónde cree que viene el nombre? La hija de Jetro, la esposa de Moisés, se llamaba Sephora. Y ha estado históricamente entre los personajes importantes de Israel. Pero resulta que este hombre Jetro no solamente era un consejero, era un hombre importante. Los madianitas eran gente de negocios porque estaban en un territorio que era intermedio entre Arabia y Egipto. La gente pasaba de Arabia hacia Egipto o de la tierra de Canaán hacia Egipto. Tenía que atravesar por donde estaban los mercaderes de ganado, los mercaderes de especies y de otros productos en el área, y Jetro era uno de los hombres importantes. En otras palabras, era un hombre de negocios. Aquí hay varias personas de negocios, o aquí habemos personas que trabajamos en negocios. Y usted sabe que en los negocios se necesita adaptarse, modificar, se necesita encontrar formas para salir adelante. Y cuando usted tiene un problema, usted busca la solución, pues Jetro era alguien especializado en encontrar soluciones a los problemas en su comunidad. Por eso es importante ver qué más dice la Escritura dentro de lo que estamos leyendo. Este es un hombre que, aunque apenas ocupa unas cuantas páginas de la Biblia, cambia siglos de historia, porque nunca abrió el Mar Rojo, ¿sí? Nunca enfrentó a Faraón, nunca recibió una plaga, no escribió un libro, pero estaba en el momento de mayor éxito, ¿verdad? Cuando Moisés tenía el mayor éxito en su ministerio, fue Jetro que envió el peligro. Diga conmigo, peligro. ¿Sí? Él vio el peligro que nadie más estaba viendo. Óigame, todos admiraban a Moisés. Jesús mismo dice, Moisés fue el más grande en el Antiguo Testamento. Moisés era muy importante, pero estaba teniendo tanto éxito que su éxito lo estaba matando. Cuidado, porque a veces trabajamos tanto que nos estamos matando. Jetro se dio cuenta.
Jetro lo examinó. Todos veían un líder exitoso, pero Jetro vio un hombre que estaba a punto de derrumbarse, a punto de quebrarse. No me conteste, pero ¿no ha estado usted a punto de quebrarse alguna vez? Siente que ya no aguanta, que se le va a estallar el corazón de tanta presión. Y aquí encontramos entonces una verdad incómoda. Escúcheme, no todos los peligros vienen del fracaso. Algunos peligros nacen del éxito. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del primer punto. Una fe heredada se convirtió en una convicción personal. Aquí hay un detalle que no puede pasar desapercibido en lo que nosotros leímos. Jetro no era israelita, era sacerdote de Madián y muy probablemente, esto le va a gustar, era descendiente de Abraham. Abraham tiene una esposa. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Y dice que Sara, el apodo de Sara era, a ver si alguien sabe. No. La segunda Eva, porque era tan linda que parecía la mujer primera que Dios creó en el huerto. Y por eso Abraham tenía tanto problema, porque su mujer era tan hermosa que todos se la querían quitar. Pero muere Sara, y después de que muere, pues Abraham se vuelve a casar. Se busca otra mujer y la mujer se llama Setura. ¿Sabe quién fue uno de los hijos de Setura? Madián. Entonces los madianitas son descendientes de Abraham por Setura. No era el grupo que heredó la bendición como Israel, que venía directamente de Isaac, el hijo de Abraham con Sara, sino que era otro grupo. Pues también bendito, porque Dios le promete a Abraham que van a ser benditos en él todas las familias de la tierra. El grupo de Madián eran los hijos de Abraham que pasaron, acuérdense que pasaron 400 años, de Abraham hasta el día que Israel salió de Egipto. Habían pasado 400, por lo menos quizá habían 10 generaciones, que los judíos contaban 40 años por cada generación, de Abraham hasta Jetro, pero era un descendiente de Abraham. ¿Qué nos dice eso? Lo más seguro es que honraban al Dios de Abraham. En ese tiempo que había todo tipo de dioses en la mentalidad de las personas, al igual que hoy. Hoy los dioses son el dinero, la fama, la fortuna, el logro personal, el individualismo. En el tiempo de allá habían diferentes dioses. Sin embargo, parece que Madián era alguien que adoraba al Dios de Abraham, pero en una línea un poquito desviada. No era la gente de la promesa, pero tenía una noción. Y entonces eso se llama una fe heredada. Hay personas que han nacido en el catolicismo o en una iglesia adventista o en algún donde oyeron algo de Jesús, y aquí en el hemisferio occidental, desde Alaska hasta Chile, no podemos decir que nunca hemos oído de Jesús, porque en todos los países se habla de Jesús, ¿no es cierto? Y entonces algunos oímos quizá por allá, pero hay un momento donde la palabra de Dios causa convicción en nuestro corazón, y de eso se trató la vida de Jetro, porque él había oído del Dios del padre Abraham, pero hoy estaba viendo a ese Dios en acción. Cuando nosotros comenzamos, ahí si puedes, por favor, Damaris, poner el versículo 8, dice que Moisés, ¿qué dice ahí? Le contó a su suegro todas las cosas que había hecho, que Dios le había hecho a Faraón, y las plagas y esto. Y entonces en el versículo 9, cuando usted ve el versículo 9, dice que Jetro se alegró de lo que Dios había hecho. En otras palabras, comprendió, entendió, y su fe fue tomando forma. Pero vea conmigo ahí el versículo, Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2. Aquí está la historia de donde viene la familia de Jetro. Los descendientes de Abraham, dice, y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura. Y ahí de esta mujer, el versículo 2 dice, la cual le dio a luz, léalo conmigo, a Simram, a Joxán, a Medán y a Madián, a Isbac y a Súa. Ahí hay una lista de tribus y familias y grupos étnicos. Cada uno de esos nombres representa un grupo, pero Madián en un momento fue hermano de los hebreos y en un momento fue enemigo de los hebreos. Siempre estuvieron relacionados hasta hoy. Sin embargo, aquí Madián parece que cobra una importancia por el punto estratégico donde habitaban y el punto comercial que representaban. Entonces Jetro no era completamente ajeno al Dios de Abraham. Es posible que entre los madianitas todavía sobreviviera una tradición acerca del Dios de sus antepasados. Sin embargo, ellos
no pertenecían al pueblo del pacto ni habían experimentado el éxodo como los hebreos. Entonces ocurre algo extraordinario. De lo que leímos, usted puso atención, Moisés no comienza hablando de las leyes. Sí, no le comienza diciendo tienes que cumplir esto, nada. Moisés no habla del tabernáculo, todavía no había tabernáculo. Moisés no habla del monte Sinaí donde llegó y el monte temblaba, Dios estaba ahí, se llenó de nubes y había fuego y truenos. No le habla de eso. Simplemente le cuenta lo que Dios hizo. Y aquí hay algo importante para nosotros. Todos nosotros conocemos personas, ¿no es cierto? En la grocery, en la deli, en el trabajo, en la laundry, donde nos movemos. Cuando tenga oportunidad, cuente lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? Pensemos por un momentito. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Cuánto nos ha perdonado? Los miércoles que estamos viendo The Forge, ¿verdad? Hay un momento donde el consejero le dice al muchacho, el muchacho está enojado con su padre porque lo abandonó cuando era niño y ahora que lo encuentra de adulto se enoja y no lo quiere perdonar. Y el consejero le dice, alguien mató a mi hijo y yo quería matarlo a este y no quería perdonarlo, pero Dios me dijo, si él me ha perdonado tanto, ¿cómo no puedo yo perdonar? Y entonces le está contando lo que Dios ha hecho en su vida. Levanten la mano aquí todos los que tienen una historia. Nadie debería quedarse con la mano abajo porque todos tenemos una historia que contar. Le pregunto, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Y esto es lo que hizo Moisés. Moisés no se puso a evangelizar a Jetro. Jetro era su suegro y lo conocía. Pero lo empezó a contar, le dice, mira, y Dios hizo esto. Y después hizo esto, y después hizo esto, y después nos sacó con mano poderosa, y cuando nos iban a alcanzar extendí mi vara y la tiré, y se abrió el mar y pasamos, y Jetro, ese Dios sí es Dios. Y eso es lo que nosotros podemos compartir con quien esté cerca de nosotros. ¿Está de acuerdo? Es importante que pensemos que tenemos oportunidad todos los días, hermano. Esto hizo que la fe de Jetro, ¿verdad?, dejara de descansar en una tradición familiar. Porque hay personas que por tradición han hecho esto y pensamos, si mi madre iba a la iglesia, entonces yo voy al cielo también porque ella iba. No, la fe es personal. La relación con Dios es personal. Diga usted, es personal. Así que él deja esa tradición familiar y comienza a descansar sobre la evidencia de la intervención de Dios en la historia. Y por eso él declara, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. No dice, ahora oigo. ¿Se da cuenta? No dice, ahora me dijeron. No dice, ahora conozco. ¿Qué es conocer? Es tener una experiencia. La experiencia de Dios convirtió un conocimiento heredado en una convicción personal. Hermanos, todos aquí hemos tenido experiencias que no podemos explicar. Hemos tenido la experiencia de conocer a Dios o de ver algo que Dios ha hecho en un momento crítico de la vida. ¿Está de acuerdo? Por eso no podemos abandonar a Dios, debemos buscarlo con todo el corazón y estar en comunión con aquellos que lo buscan. ¿Por qué la comunión es importante? Cuando yo voy a una iglesia y estoy presente y consistente, ese fuego se mantiene. Pero si yo me alejo, el enemigo quiere enfriarme y alejarme hasta que me mata y me destruye, me va acercando de oscuridad, de soledad, de frialdad. Por eso es tan importante la comunión, pero precisamente es tener esa experiencia y motivar esa experiencia de la relación con Dios. Se experimenta al conocer, al estar, al ir a la iglesia, al no dejar de lado. Y aquí hay un detalle histórico impresionante. Cuando Jetro escucha la derrota de Egipto, comprende que Jehová ha demostrado un poder incomparable sobre los dioses egipcios. Él expresa una confesión pública de la supremacía de Jehová después de contemplar sus obras. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? La historia confirmó aquello que la tradición solamente había preservado. Él había oído que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es fiel, pero no lo había experimentado.
¿Cuántas veces nosotros hemos oído, oh sí, Dios es bueno? Ya alguna vez vamos y oímos que alguien lo dice, pero cuando experimentamos que Dios es fiel, la cosa cambia. ¿Cuántos han experimentado a Dios? ¿Verdad? Entonces aquí todavía hay un detalle más hermoso. Veamos el versículo 12. Vea que ahí no son los hebreos los que hacen el party, ¿verdad? Después de alegrarse por lo que Dios ha hecho, dice, tomó Jetro, suegro de Moisés, ¿qué dice? Holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer. ¿Para qué llegaron? ¿A qué llegaron? Ya ve que la comida está en la Biblia. Le voy a explicar esto porque a veces espiritualizamos tanto el tema, ¿no? Hicieron sacrificio, claro, la tendencia, la tradición, la historia dice que las culturas antiguas entendían el principio de que alguien tenía que pagar por el pecado. Nacimos en pecado, estamos en pecado, alguien tiene que pagar. Traigamos un carnero, lo acostamos y lo degollamos. La sangre va a satisfacer la ira del Dios. Es como una idea un poquito primitiva. Pero la práctica de ofrecerle a Dios, de traer algo a Dios y no venir con las manos vacías, es el principio de la ofrenda. Yo le ofrezco, ¿por qué? Porque le temo, porque le amo, porque tengo una relación personal con Él, porque le respeto y porque quiero ofrecerle algo. Ese es el fundamento de una persona que tiene un corazón generoso. Entonces, ¿qué ocurre con los sacrificios? En el proceso que se va formando esta religión hebrea, dice, el sacerdote tiene que comer de sacrificio, de eso va a vivir, no va a estar por allá haciendo dinero y viniendo, tiene que estar dentro de este proceso dispuesto todo el tiempo a ofrecer y debe comer ahí. Pero no solo el sacerdote, en el tiempo del Antiguo Testamento dice que todos debían comer y celebrarle a Dios. Entonces, el venir y ofrecerle, traerle ofrenda a Dios implicaba, vamos a comer porque Dios nos sacia espiritual, pero también materialmente. Y entonces si usted ve ahí entre líneas, dice que Jetro trajo y holocaustos y sacrificios y todos vinieron a participar del churrasco. Hicieron un asado. Si hubiera sido en el mar hubiera sido un ceviche, ¿verdad? Pero en la Mesopotamia se sacrificaban animales y se asaban y se comía un steak. No era el New York steak, pero un steak. Y todos vinieron a celebrar. Pregunta, ¿cuánto gastó Jetro en ese party? Vinieron todos los ancianos. Vino Aarón y Moisés y celebraron con él. ¿Qué celebraron? Que él se convenció de que Jehová es Dios y se volvió un adorador del Dios único. Y celebraron juntos en ofrenda, en olor grato y agradable al Señor. ¿Por qué lo hizo Jetro? Porque dijo, ahora conozco, tengo la experiencia de que Dios es Dios. Levante su mano en alabanza si Dios ha sido su Dios y ha experimentado su poder. Amén. ¿Están aquí todavía? En la cultura del Antiguo Oriente, compartir una comida sacrificial era mucho más que alimentarse, era una expresión de comunión, aceptación y paz. Entonces aquí tenemos un sacerdote madianita, ¿no? Que no pertenecía al pueblo del pacto, está sentado adorando a Dios verdadero junto a los líderes de Israel. ¿Y sabe qué más? Eso es más que solamente la comida, escúcheme. Esto es una escena que anticipa el corazón misionero de Dios, mucho antes de Rahab. Rahab era cananea de Jericó, era una prostituta que liberó, que escondió a los espías, y a cambio de eso le dijeron, cuando vengamos a conquistar esta ciudad, a ti te vamos a salvar la vida y te vamos a poner a salvo. Ella vino a ser parte del pueblo de Dios sin serlo, pero antes que Rahab ya existía Jetro. Antes de Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? La moabita, que no pertenecía al pueblo de Israel, ella era de Moab. Pero Dios la trae para mostrar el testimonio de redención de que Dios es para toda tribu, nación y lengua. Sin embargo, antes de Ruth, antes de Rahab, ya estaba Jetro, viendo la experiencia del Dios que nos adopta y nos hace parte del pueblo de Dios. Mucho antes que los profetas anunciaran la llegada de las naciones, Dios ya mostraba que su gracia sería más amplia
que las fronteras de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O en qué nos afecta a nosotros esto? Muchos crecimos escuchando acerca de Dios, aprendimos versículos, escuchamos sermones, conocimos doctrina, pero llega un momento en que la fe prestada ya no alcanza y cada creyente necesita poder decir, ahora conozco, diga usted conmigo, yo conozco al Dios que me ama. Hermanos, eso no es porque alguien nos lo contó, sino porque hemos visto la fidelidad de Dios actuando en nuestra propia historia. Escúcheme. La fe puede heredarse por tradición, pero solo permanece cuando es una convicción nacida de un encuentro personal con Dios. ¿Puede decir amén? Entonces aquí en Éxodo 18 aparece un extranjero adorando a Dios. Después de eso, no tenemos tiempo ahora, pero ahí en el capítulo 18 estamos leyendo hoy. Allá en su casa usted puede leer el 20. En el 20 Israel recibe la ley. O sea, primero aquí aparece un extranjero adorando al Señor y después Israel recibe la ley. Es como si el Espíritu Santo quisiera recordarnos que el propósito final de Dios nunca fue solamente formar una nación, sino bendecir a todas las naciones, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3, donde le dice: en ti serán ¿qué? Benditas todas las familias. Entonces ese detalle conecta directamente del Antiguo Testamento al Nuevo y prepara el terreno para incluir a los gentiles en Cristo. Pero entonces, en segundo lugar, es momento de detectar el cansancio antes que el colapso. Veamos Éxodo, ahí en Éxodo 18. Ahora vamos a leer los versículos 13 al 18. Éxodo 18, 13 en adelante. Dice: aconteció que al siguiente día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés. ¿Cuánto estuvo? Desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo los juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, ¿qué le dijo? No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Aquí encontramos una escena extraordinaria. Moisés está sentado desde la mañana hasta la noche. Oiga, miles esperando. Es una fila interminable. No sé cuántos han hecho fila para sacar un pasaporte o para lo que sea. Ahora las filas, gracias al internet, han ido desapareciendo, ¿no? Yo recuerdo cuando había que ir al Orange and Rockland a tramitar el recibo de la luz para moverse a una casa. Y había que hacer una fila, y cuando llegaba a la ventanilla, no tiene firmado este papel, regrese. Y tenía que regresar otro día. Usted se imagina miles haciendo una fila para que Moisés los escuche. ¿Y qué pasa? Moisés tenía que escuchar con atención, elaborar un juicio y dar una sentencia. Miles todos los días. Aquí hay un punto, probablemente todos admiraban la dedicación. Solamente de todos los miles, solo Jetro hizo una pregunta: ¿qué es esto que haces? Digan todos, pero dígaselo a usted mismo. Vamos a decirlo fuerte. ¿Qué estás haciendo? Dígaselo. ¿Estás trabajando mucho? ¿Te estás sobrecargando? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? You're killing yourself. ¿Sí? Los demás veían sacrificio, Jetro veía desgaste. Y luego pronuncia una de las frases más fuertes del liderazgo bíblico. Le dice: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo.
Diga fuerte conmigo, aprendamos a descansar. Aprendamos a decir, ya es mucho. ¿Sí? La palabra hebrea usada ahí para desfallecer es navel. Navel, pues, una de las traducciones es desfallecer, pero también significa marchitarse, ¿sí? Como una flor. Desintegrarse, como cuando la carne se descompone. O descomponerse, que es más el elemento orgánico. Cuando usted deja una carne ahora, hermano Cándido, ahora que está el verano, si no lo mete al freezer y lo deja un par de horas, y si le pasa una mosca, se engusanó y se arruinó. ¿Por qué? Porque tiende a degradarse por estar en demasiado calor. El calor del trabajo nos puede quemar. Si hay algo que yo he observado en este país es que el trabajo nos tiene agotados a todos, ¿no es cierto? Vea, si viniéramos todos los que somos de esta iglesia, habría gente parada. Pero tenemos tantas ocupaciones que un día no vamos, estamos, hoy no estamos, mañana sí, el otro día no. Y tratamos de turnar las cosas porque estamos tan cargados. Oiga, cuidado y el cansancio nos mata, cuidado y el estrés nos mata. ¿Están aquí, hermanos? Entonces no habla solamente de cansancio, habla, y escuche bien esto porque es importante, habla de un deterioro progresivo. Por eso uno de los remedios para la vida en este país es mantenerse aprendiendo continuamente, porque eso renueva la mente. Pero si usted hace solamente lo mismo y no aprende, hay un deterioro progresivo. Y si solo trabaja y trabaja y trabaja como el ratoncito en la rueda, también se mata. A veces hay que forzar a la rutina, ¿verdad? Y le dice, ¿no te vas a ir a trabajar? No. ¿Pero tienes que trabajar? Sí, pero hoy me quiero quedar durmiendo. Oiga, de vez en cuando. No es mal consejo, ¿eh? De vez en cuando quédese durmiendo. Sí, le voy a hacer esta pregunta, porque esto tiene que ver con esto de Moisés. ¿Usted cree que si usted para un día se va a acabar el mundo? No. Pero es que tengo que pagar, ¿usted no entiende, pastor? Le pregunto, ¿y quién es el proveedor? ¿Es Dios o es usted? ¿Le dolió? A mí me dolió cuando lo pensé. Como una hoja que poco a poco pierde la vida, ¿no? Allá en mi casa yo tengo una jardinera, agricultora. No sé si usted ha visto los videos o las fotos. Pero está todos los días y que regando y esto y el otro. Y de repente una que se pone amarilla porque el sol estaba muy fuerte y se frustra porque dice, pero es que el sol está muy fuerte. ¿Y qué hacemos? Bueno, y hay que regarle y fertilizarla y esto y podarle y estarle haciendo trimming. Pero cuando una hoja se pone amarilla y se marchita, es señal que no hay agua, que no hay suficiente oxígeno o que no hay cualquier otra cosa que necesite y se marchita. Siga trabajando así, siga con ese horario, siga con esa vida. ¿Usted cree que le van a durar los minerales toda la vida igual en el cuerpo? Siga con ese estrés. ¿Usted cree que su páncreas y su tiroides y sus riñones van a seguir funcionando toda la vida igual? Hay un deterioro natural que es por la edad, pero a veces lo aceleramos con nuestro comportamiento. Y eso no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con quién es nuestro proveedor. ¿Están aquí? Entonces aquí un detalle fascinante, ¿no? Histórico. En el mundo antiguo, especialmente en Egipto, mientras, y oiga esto porque parece tanto al día de hoy, mientras más personas dependieran de un líder, mayor era su prestigio. ¿Sabe cómo se llama hoy? Influencers. ¿Y sabe cómo se llaman los que le siguen? Followers. El asunto es que en Egipto, mientras más personas dependieran, mayor era el prestigio. Entonces, centralizar el poder era una virtud y ese es el punto de Moisés. ¿Dónde fue entrenado Moisés? En el palacio de Faraón. ¿Cómo aprendió? Una estructura de centralizar. Una persona tiene el poder. Como decían por allá en aquel país, aquí solo mis chicharrones truenan, decía. En este corral solo yo soy el gallo. No, o sea, hay una mentalidad de centralizar que afecta. Y entonces por eso era una virtud para ellos. Y entonces en ese tiempo, nótelo,
en el tiempo de Faraón, hace 6,000 años por lo menos. En ese tiempo viene Jetro y rompe completamente con esa cultura y por primera vez alguien propone un liderazgo distribuido. ¿Lo ha oído usted? Ahora se habla de liderazgo compartido. 6,000 años después, pero allá estuvo Jetro diciendo, hay un liderazgo distribuido. Diga usted conmigo, delegar, capacitar, confiar. ¿Ha oído usted gente que dice, no, es que solo yo lo sé hacer? Es que si yo no estoy, nadie lo... Claro, hay ocasiones en que no hay nadie, pero si usted tiene otro y usted le enseña y le capacita, pero a veces nos cuesta soltar, nos cuesta delegar, porque tenemos que aprender a confiar. Jetro introduce uno de los primeros modelos organizacionales de liderazgo compartido registrados en la historia bíblica, y aquí hay algo sorprendente. Dios nunca reprendió a Jetro por ese consejo. Es más, Moisés lo obedeció. Entonces quizá no tenemos nosotros cientos de personas, quizá usted no tiene un montón de gente dependiendo de usted, pero tiene un trabajo, ¿sí? Tiene cuentas, ¿no es cierto? Tiene hijos, ¿verdad? Tiene responsabilidades, hasta padres que cuidar, problemas que resolver. Y poco a poco, hermanos, hemos llegado a creer una mentira muy común. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¿Usted cree? ¿Usted cree que nadie lo va a hacer? Entonces, ¿qué pasa con esto? Comenzamos a cargar cosas que Dios nunca nos pidió cargar solos. Hay matrimonios donde solo una persona sostiene toda la carga emocional. Hay madres que quieren resolver todos los problemas de sus hijos. Hay padres que creen que nunca pueden mostrar cansancio. Hay empresarios que jamás delegan porque sienten que nadie hará las cosas tan bien como ellos. Hay personas que viven con el teléfono en la mano las 24 horas del día porque creen que todo depende de ellos. Y sin darse cuenta están caminando exactamente hacia donde Jetro vio caminar a Moisés. ¿A dónde? Al desgaste, al agotamiento, a perder el gozo de vivir, porque el problema nunca fue trabajar mucho. El problema fue vivir creyendo que todo dependía de una sola persona. ¿Sí me explico? No se trata de no trabajar y no trabajar duro, no, hay que trabajar y trabajar duro. Pero no tenemos que hacernos la idea de que todo depende de nosotros y que si yo no estoy, se va a caer el mundo. No, hermanos. Entonces esta semana tengo 3 preguntas para nosotros. Le voy a hacer estas preguntas. ¿Qué carga estoy llevando que realmente pertenece a Dios? Piense por un momento. ¿Qué carga estoy llevando que realmente le pertenece a Dios? Cuidado, nos creemos Dios. 2, ¿qué responsabilidad debería compartir con mi pareja, con mis hijos o con alguien de confianza? ¿Qué debería compartir? ¿Qué carga debería compartir? Y 3, ¿qué expectativa me está robando la paz porque siento que debo resolverlo todo? A veces nos ponemos la imagen o la idea, es que yo tengo que. ¿Y qué pasaría si le dijeran, no, no tiene que? Es una buena pregunta. ¿Qué expectativa me está robando la paz? Porque siento que debo resolverlo todo. Escúchame, hermano, la madurez no consiste en cargar más peso. ¿Puede decir amén a eso? Consiste en aprender qué peso Dios realmente te pidió llevar. Sí, hay algo que te toca, pero no te toca todo. Dios no nos va a dar algo más de lo que podemos resistir. El orgullo no siempre dice soy mejor que todos. A veces dice todos pueden descansar menos yo. ¿No es cierto? Eso se llama orgullo. Hay personas que terminan agotadas no porque Dios les dio demasiadas responsabilidades, sino porque nunca aprendieron a poner límites a las responsabilidades que ellos mismos aceptaron. El sábado teníamos un training con el pastor Conrado y yo lo llamé el viernes y le digo, yo estoy cansado, pastor, y usted, yo también. Me dice, pues no vayamos. Y decidimos no ir, porque es tanta la carga que uno tiene que a veces es necesario decir, bueno,
yo acepté este límite y esta responsabilidad, pero a veces hay que parar un poquito. Hermanos, para nosotros es un buen consejo esto, porque este país nos desgasta, ¿no es cierto? A veces es importante parar. ¿Están aquí todavía? No sé si está muy atento, ya se durmió, pero digan amén los que están bien dormidos. Yo he visto constancia e inconstancia en la asistencia a la iglesia. Y eso, hermanos, yo creo que es resultado de una vida muy ocupada. Estamos distribuyendo nuestro tiempo como podemos. Es importante ser consistentes en la búsqueda de Dios. ¿Me acompaña con un amén? Muchas veces vivimos como si fuéramos indispensables, ¿no es cierto? En la casa, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Y cuando comenzamos a creer que todo depende de nosotros, entonces el cansancio deja de ser una etapa y se convierte en un estilo de vida. A mí me ha pasado, no sé usted, pero a veces vivo cansado un par de semanas y de ahí paro un poquito y vuelvo a tomar fuerzas y ya sigo. Y a la semana otra vez ya me cansé. Porque es mucha carga. Y uno tiene que aprender a decir no a veces. Y a veces dentro de su rutina tiene que tomar pausas. Hay que aceptar que a veces nos toca duro, pero hay que tomar pausas. Digan amén. Pues aquí hablamos de la humildad de aceptar nuestros límites. Ahora, Jethro no solamente vino a señalar el problema. Los críticos sí describen, pero no construyen. Los sabios construyen. Y esto nos lleva al último punto. Y con este punto terminamos. Hermanos, Dios nunca diseñó la vida para vivirla solo. Diga otra vez conmigo, vida en comunidad. ¿Sí? Todos, a ver, vida en comunidad. Leamos Éxodo, ahí los versículos que siguen del 19 al 27. Entonces dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos ¿a quién? O sea, le dijo, este es tu puesto, ¿no? Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, ¿cómo dice ahí? Tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Seguimos leyendo. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. ¿Usted se imagina el descanso que tuvo Moisés el primer día que eso funcionó? Cuando los de 10 juzgaban a 10, y si estaba más complicado, subía al de 50. Y si estaba más complicado, entonces subía al de 500. Y si estaba más complicado, subía al de 1000. Pero para que llegara Moisés tenía que ser muy grave la cosa. Entonces Moisés delegó y tenía una estructura, un equipo, una responsabilidad compartida que funcionaba. Y aquí cuando hablamos de liderazgo compartido o de shared leadership, no estamos hablando de grandes corporaciones. La familia funciona así, el trabajo funciona así. Tenemos que aprender a distribuir nuestras responsabilidades. Todavía están acá, hermanos. Así que después de que le mostró el problema, Jethro ofreció la solución, pero observe una cosa interesante aquí. La propuesta no consiste únicamente en repartir trabajo, consiste en cambiar la manera de entender la vida, porque hasta ese momento Moisés vivía como si todo tuviera que pasar por él. Toda decisión, todo conflicto, toda necesidad, toda respuesta, todo terminaba en la misma persona. Y Jethro rompe el modelo en esencia y le dice, confía en otros, diga confiar en otros. Permite que otros participen, le dice, acepta que Dios también puede obrar a través de otras personas, porque Dios no diseñó nunca al ser humano, hermanos, para vivir aislado. Desde Génesis encontramos ese principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
Digan amén. Entonces generalmente pensamos que ese texto solo habla del matrimonio, pero es mucho más amplio. Dios creó al ser humano para depender de Él y para caminar acompañado de otros en equipo. Aquí hay un detalle teológico que muchos no observan. En Éxodo 18 ocurre inmediatamente antes que Israel llegue al monte Sinaí. Es decir, antes de que le entregaran la ley de Dios, permite que Moisés aprenda una lección indispensable. Escuche, la comunidad debía organizarse antes de recibir los mandamientos. Cuando los recibe ya tenían una estructura. La vida espiritual nunca fue diseñada para sostenerse solo por normas. Necesita relaciones, necesita apoyo, necesita personas caminando juntas. Usted ve que a veces aquí en la iglesia recibimos personas que nos mandan a la corte para hacer community service, porque tienen un DWI, y hemos tenido personas que han recibido al Señor acá. Pero ¿cuál es el principio filosófico detrás de esto? La corte dice, tiene que ir y hacer un servicio comunitario en una iglesia porque necesitamos que la comunidad le conozca y que la comunidad levante su voz y diga, esta persona no es un peligro. Esa es la razón de que las personas vienen aquí a hacer unas horas de servicio comunitario, y cuando vienen y yo los entrevisto les digo, aquí la idea no es que usted venga y haga un trabajo y le firme yo una hoja, eso no va a pasar. Su trabajo es venir y sentarse y escuchar la palabra, pero tiene una obligación, es conocer a los demás y relacionarse con ellos. Y entonces algunos usted ve que están así bien tímidos y termina el culto y se van. Pero hay unos que entienden cómo es el proceso y empiezan a relacionarse. Y entonces comienzan a ver que la comunidad es importante porque ese es el principio. Y eso es lo mismo que está diciendo Jetro y que Moisés está estableciendo acá. Necesitamos relaciones, apoyo, necesitamos personas caminando juntas. Entonces no es casualidad, hermanos, que siglos después Jesús haga exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Antes de enviar a sus discípulos al mundo, los reunió para vivir juntos por 3 años. Y cuando los comenzó a enviar, los envió de 2 en 2, ¿se acuerda? Nunca mandó uno solo, los mandó de 2 en 2. Los envió para que fueran juntos en equipo. El reino de Dios nunca avanza mediante personas aisladas, hermanos. No hay llaneros solitarios, ¿verdad? Siempre avanza mediante relaciones saludables. Aplicando esto a nuestra vida, hermanos, vivimos en una cultura que celebra la independencia, el famoso individualismo, que es un subproducto del humanismo, que empieza allá en la Torre de Babel. Entonces dice, hagámonos un nombre, seamos más importantes que Dios. La cosa no es así. El mensaje es no dependas de nadie, resuelve tus propios problemas, sea autosuficiente. Hermanos, esa no es la lógica del reino de Dios y Dios no nos hizo a nosotros así. Como seres humanos somos integrales y somos seres que necesitamos relacionarnos. ¿Está de acuerdo? Hay personas que llevan años cargando un duelo sin hablar con nadie y están sufriendo heridos y no lo comparten y se están muriendo por dentro. Le voy a decir eso, si usted está pasando por algo así, hable, abra la boca, busque a alguien con quien compartir, pero saque eso que tiene dentro. Hay matrimonios que se están desmoronando porque ninguno de los dos quiere pedir ayuda. Hay hijos que creen que deben resolver solos sus batallas. Hay padres que sufren solos para no preocupar a su familia. Espero que no haya alguien aquí así. Si lo hay, hermano, para eso es la comunidad de la iglesia, para compartir y pedir apoyo. Creemos que pedir ayuda demuestra debilidad, pero la Biblia enseña exactamente lo contrario y lo hemos aprendido esta noche. La verdadera fortaleza comienza cuando dejamos de fingir que podemos con todo. No podemos con todo. Tenemos que compartir. Para todos nosotros esta tarde, tal vez el paso de obediencia que Dios espera de ti esta semana no es trabajar más. Tal vez es abrir tu corazón, hablar con alguien, aceptar un consejo, pedir oración, buscar reconciliación, permitir que alguien ayude. Porque Dios muchas veces responde, hermano, a nuestras oraciones, no enviando un milagro del cielo,
sino poniendo una persona a nuestro lado. Amén. Escuche esta frase. La madurez espiritual no consiste en necesitar cada vez menos personas, consiste en reconocer cada vez mejor a las personas que Dios puso en nuestro camino. ¿Está de acuerdo? El orgullo construye muros para demostrar fortaleza. La sabiduría construye puentes porque entiende que nadie llega lejos caminando solo. Primero, Jetro le recuerda a Moisés quién es Dios. Segundo, le recuerda quién es Moisés. No es infinito, no es omnipotente, no puede hacerlo todo. Y tercero, le enseña para qué fueron creadas las personas. No es para competir unos con otros. No es para demostrar quién es más fuerte, sino para caminar juntos. Diga caminar juntos. Bajo la dirección de Dios. Entonces yo creo que aquí está la verdadera enseñanza de Jetro. La mayoría de personas piensan que este capítulo trata sobre administración y gobierno y negocio. Pero parece que trata sobre algo mucho más profundo, hermanos. Jetro está corrigiendo 3 ilusiones que todavía destruyen nuestras vidas hoy. Estas son las 3 ilusiones, escuche. La ilusión de que una fe heredada es suficiente. Creemos que allá porque mis padres creían, si yo voy de vez en cuando ya estoy bien. No es así. Esa ilusión queda destruida. La segunda ilusión de que podemos con todo. Y eso es muy común para nosotros, los inmigrantes y los trabajadores. Creemos que podemos con todo. Óigame, hay historias de gente que se ha muerto del corazón o del estrés o de un stroke o de lo que sea por creer que puede con todo. Y la tercera ilusión, la ilusión de que no necesitamos a nadie. Todos somos hechos para vivir en comunidad. Incline su rostro un momentito y vamos a orar. Tal vez Dios ha hablado esta tarde y le ha estado diciendo, hey, date cuenta que te estás matando. Tal vez es una voz del Señor que le está diciendo, slow it down. Bájale 2 rayitas. Tal vez el Señor te ha dicho, te traje hoy aquí porque te quería decir que te he extendido mi misericordia, te quiero alargar la vida, pero tienes que aprender a descansar. Vamos a adorar al Señor.